Gracias, Juan Luis Sánchez, por esta ponencia tan entusiasta de apología de las terminales de comunicación y que ha empezado por esa escena tan suave de este Sarkozy que apareció en la escena política de Europa como un playboy que mandaba mensajes a su exmujer y que estaba en trance de divorciarse y que luego pues este playboy ha terminado, como todos sabemos, en este escenario bajito y etcétera. El caso es que hay muchos elementos muy interesantes de los que podemos hablar después. Cuando hablas del monopolio de la palabra, yo no utilizaría el concepto palabra, que es un concepto más clásico, sino de mensajes, el monopolio de los mensajes. La palabra es otro elemento que pertenece más al campo filosófico, lírico. Te lo compro. Y vamos a hablar de los mensajes, de las redes sociales, el nuevo papel social de este ecosistema y las formas de relación nuevas con la política y la sociedad, ¿no? Me parece muy interesante para que podamos hablar de todo esto. Es verdad que hay una serie de campos que tenemos que llenar en el coloquio sobre qué papel tiene el conocimiento, porque estamos de comunicación-acción, qué papel tiene el conocimiento ahí, o la educación, o la ciencia, pero bueno, eso ya para el coloquio, ¿no? Yo creo que estamos justamente ya ante un horizonte nuevo, como fue el del tren, cuando aparece el tren en el siglo XIX, la fotografía, la radio, el avión en el siglo XX, la televisión, los ordenadores. Es decir, que estamos ante un fenómeno parecido. Vivido el entusiasmo sobre los medios de comunicación también en el pasado, es decir, que podemos establecer ciertos paralelismos, pero se anuncia un horizonte nuevo que pueda sentar las bases de una democracia real, comenzando por nuestro país, aunque ya podemos hablar internacionalmente, ¿no? Y colaborando en la formación de acuerdos globales, ¿no? Que puedan sacar adelante la construcción de una democracia participativa. Y es el momento justo de Lourdes García Aguirre. Lourdes Aguirre, que es cofundadora de la organización independiente ATAC, Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos, un movimiento internacional altermundista que promueve el control de los mercados financieros y las instituciones encargadas de su control mediante la reflexión política y la movilización social, que es abogada, que lleva trabajando muchos años en el mundo de la edición, que es codirectora de la editorial Debate durante 3 lustros, fundadora del taller de publicaciones y directora de la editorial Clave Intelectual, coautora de Reacciona y de Actúa y colaboradora en La Ventana de la SER hasta julio de 2012. Sí, Lourdes tiene mucho que aportarnos y aquí la tienen ustedes. Bienvenida, Lourdes Lucía. Gracias. Bueno, me voy a sumar a los agradecimientos. Como vamos, yo creo que un poquito mal, voy a tratar de no extenderme mucho. Yo vengo aquí con tanto interés en denunciar todo lo que está pasando y las graves consecuencias que está teniendo, como convencida y ilusionada por poder contagiar de este convencimiento de que es posible cambiar las cosas, de que merece la pena vivir para ello y de que, aunque no veamos un mundo nuevo o no lo lleguemos a ver, no lo sé, merece la pena emplear la vida en eso. Es decir, mi intervención en ese sentido es interesada, no soy neutra. Yo provengo, tengo muchas cosas respecto a lo que ha dicho antes Juan Luis. Provengo de un movimiento ATAC que en el año 1999 surgió en Europa y luego en todo el mundo a raíz de un artículo del periodista Ignacio Ramonet en el que decía que la democracia había sido secuestrada, que había que recuperar el control democrático de los ciudadanos y de que en este momento quien gobierna el mundo, hablo de hace 12 años, eran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y determinados organismos que no habían sido elegidos por nadie o democráticamente, pero que representaban los intereses de quienes realmente gobiernan hoy el mundo, que son los grandes bancos, las grandes transnacionales y los poderes financieros. Han pasado 12 años. Bueno, provengo también de un movimiento en el que he estado desde que antes que naciera, que es el 15M. Fui una de las personas que habló en la Puerta del Sol el 15 de mayo, que estoy aprendiendo día a día de lo que es, y muy confiada en que las cosas se pueden cambiar, porque en la calle, viéndonos las caras y tocándonos, hemos conseguido en Madrid parar cientos de desahucios. Hemos conseguido levantar muchas esperanzas en gente que estaba absolutamente desesperada,
hasta el punto de que hay gente que viene a la asamblea, donde estamos físicamente presentes en las plazas, a pedirnos que les acompañemos para realizar los desahucios. Algo que ha creado una simpatía social como hacía tiempo que una causa, digamos, la lucha por una causa justa no creaba. De eso hablaré luego. Lo que quiero decir ahora es que esto que nosotros denunciábamos hace 12 años se ha convertido, en mi opinión, en lo que hoy es una nueva forma de fascismo. El fascismo financiero que está interviniendo, en principio, en los países de la Unión Europea, pero que continuará haciéndolo, y voy a explicar por qué. Nosotros no sabemos quién gobierna, pero sabemos que se nos imponen una serie de medidas que afectan directamente a nuestras vidas y que se imponen esté gobernando con este partido que esté gobernando, con el programa que se haya presentado. Medidas que van a recortar derechos sociales, a recortar o anular derechos democráticos, a recortar derechos económicos, imponer el miedo, se cambian leyes, incluso constituciones, y se utiliza la deuda. Antes Juan Torres explica muy bien el tema, el endeudamiento, que es una de las mejores formas de dominación masiva. Las consecuencias: aumento del paro, aumento de la pobreza, exclusión social. Quizás parezca exagerado, pero empieza a haber hambre. Yo no sé aquí, pero en Madrid cada vez más gente buscando las basuras comida. Es que no se habla de esto, pero en los colegios públicos ya están permitiendo que los niños se lleven la comida de casa, con todos los problemas que eso puede tener de salud, higiene, etcétera, porque no hay dinero, porque la gente no tiene dinero para pagar la comida del colegio. En un colegio está pasando, pero están pasando más cosas. Está pasando que hay una baja autoestima en mucha gente, fomentada también, depresión y hasta suicidios. No se cuenta todo lo que hay. Todo esto está pasando, y está pasando porque nos han invadido, no con las armas, pero nos están invadiendo de otra manera. Esto es lo que yo llamo, lo llamamos, el nuevo fascismo que estamos sufriendo, y que como no paremos a la bestia, va a ir a mucho más. ¿Cómo empezó esto? Bueno, yo voy a hacer solamente una alusión a algo que me parece muy importante, porque el tema es mucho más complejo. No se oye, ¿no? El tema es bastante complejo, pero voy a retomar una conferencia que dio el profesor José Fontana hace poco en la Universidad de Salamanca, donde hablaba casi toda la configuración de la economía y del mundo nuevo empieza en los años 70, pero es largo de explicar, porque llevaría una charla entera, ¿no? Que, por cierto, los años 70, esa década, acá en España se había acabado con la dictadura de Franco, y de alguna manera nos pilló a todos en el recreo celebrando esto, mientras se estaba configurando un mundo nuevo basado, privatización de empresas públicas, liberación completa del movimiento de capitales, no sometido a ninguna desregulación, el Estado ya no vale, los impuestos no los tienen que pagar ni los bancos ni los ricos, etcétera. Pero José Fontana hacía alusión a una cosa muy importante, que es la intervención que tienen las empresas en las elecciones en Estados Unidos. Empieza hablando del año 71, donde hay un congresista, Lewis Powell, que presenta un memorándum del año 71 en el que explica que las empresas tienen que intervenir para cambiar las leyes, porque Estados Unidos puede caer en las garras del comunismo. Pues esto era un poco antes de la caída del muro, pero ya era siempre el comunismo como fantasma a vencer, ¿no? De tal forma que a partir de entonces se crean, lo que sería en castellano la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que representa a 3 millones de empresas y que participan en las campañas electorales a través de los comités de acción política. En el año 2009, el Tribunal Supremo liberalizó las inversiones de estas empresas en política en nombre de la libertad de expresión. Igualó, digamos, lo que es la libertad de expresión de una persona física con la de una empresa.
En el año 2010, esta Asociación de Cámaras de Comercio invirtió en las elecciones más que el Partido Republicano y el Partido Demócrata juntos. Y además, en estos años, estas empresas han invertido, digamos, en las campañas electorales más de lo que han pagado de impuestos. ¿Qué han conseguido? Han conseguido salarios más bajos, ha conseguido pagar menos impuestos, han pasado de pagar el 29% las 280 empresas mayores de Estados Unidos a pagar el 18,5%. Y los 400 americanos más ricos han bajado a la mitad el pago de los impuestos que pagan. Pero también han conseguido que se hagan las leyes a sus medidas. De tal manera que, por ejemplo, un banquero de la JP Morgan dice que el gasto realizado está directamente relacionado con la posibilidad de cambiar las leyes, que han conseguido bajar los salarios, que han conseguido potenciar leyes que desregulen los movimientos de capitales, la especulación, y han conseguido leyes que favorezcan el endeudamiento. ¿Esto qué supone? Pues supone que desde los años 70 hasta ahora han ido ganando terreno todas aquellas, digamos, empresas transnacionales, bancos, etcétera, que son los que en estos momentos gobiernan realmente el mundo. Y ahora, yendo un poco a lo que nos dio aquí, antes de pasar al caso de España, yo no voy a hablar, no me voy a remontar para hablar de democracia ni a la antigüedad, ni a la Grecia clásica, ni a nada de esto, ni a las culturas indígenas o a las tribus que tienen también sus métodos de funcionamiento. Voy a partir de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establecía la soberanía popular, el sufragio universal, la igualdad, todos tenemos derechos y somos iguales ante la ley, la libertad para pensar, escribir y publicar, y la necesidad de que toda la población contribuya en la medida de sus posibilidades a pagar los gastos del Estado. Es decir, hablaban ya de unos impuestos progresivos. Esta Declaración de Derechos Humanos que inaugura, digamos, lo que es la democracia moderna, que fue después, tardó muchos años en implantarse en diferentes países, solamente 2 años después, una aristócrata francesa, Olympia de Gouges, publicó la Declaración de la Mujer y de los Derechos de la Ciudadana, porque claro, se habían dejado a la mitad de la población, ¿no? Es muy interesante porque es una copia de la primera, pero hablando en términos de mujer para no ser excluidas, ¿no? ¿Cómo se ha reflejado esto en España? Pues si tenemos en cuenta lo que hemos dicho antes, de quién domina el mundo, la banca, etcétera, y tenemos en cuenta que España todavía tiene unos reductos de una de las épocas más negras de nuestra historia, que ha sido la dictadura franquista, tendremos en consecuencia el tipo de democracia que tenemos. ¿Qué hemos heredado de la dictadura franquista? Instituciones absolutamente obsoletas y anquilosadas. En la justicia, la Iglesia como institución que domina prácticamente todos los campos, la monarquía como forma de Estado y, por ejemplo, bueno, entidades como el Tribunal de Cuentas que deberían estar ya en libros de historia. Si combinamos eso con el dominio de la banca, España no es... A ver, España no está exenta del pago de empresas, de los beneficios. De hecho, los partidos son rehenes de los bancos por los créditos que tienen que pedir para las campañas electorales, para su financiación, etcétera. Pues que además las empresas en España hay una ley que permite donaciones hasta 100.000 euros. Siempre que sean empresas que no tengan, empresas privadas que no tengan en ese momento contratos directos con el Estado, aunque pueden haberlos tenido o tenerlos en el futuro. Pero no son rehenes, de hecho no es casual, por ejemplo, que Bankia, que es heredera de Caja Madrid, que es una entidad en la que estaban los partidos, todos los partidos con representación parlamentaria y los sindicatos, no es casual que todos hayan llevado una política similar en Caja Madrid, que hayan permitido que Caja Madrid, de ser una caja con capital público que invertía, digamos, era un banco comercial normal, se convirtiera en un banco de inversiones con sucursales, por ejemplo, en las Islas Caimán. Díganme ustedes, ¿para qué quiere una sucursal Caja Madrid en las Islas Caimán? Pues para especular,
para eludir impuestos, etcétera. Y todo eso se ha permitido porque, en definitiva, los grandes partidos son rehenes también de estos poderes económicos. El sufragio universal es el derecho a elegir y a ser elegido. En España la ley electoral, lo saben, los votos no son iguales, hay un sistema de proporción, etcétera, largo de explicar, pero no es lo mismo, al final se ve con los resultados, los votos no son iguales, pero el derecho pasivo a ser elegido tampoco es igual. Cualquier ciudadano no tiene las posibilidades, o un grupo de ciudadanos, para presentarse a unas campañas electorales que son muy costosas y que además requieren una intervención muy clara de los medios de comunicación, que también tienen dueño, no son, juegan a favor también de alguien, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que tenemos una democracia absolutamente limitada, muy recortada, y que incluso con esto está en peligro de desaparición, porque esta democracia puede ser sustituida en nada por las directrices que vengan directamente y ya ni siquiera tengamos esa mínima pantomima. Y, para acabar, me gustaría explicar que yo sí creo que se puede acabar con esto. Y lo creo porque es verdad que hemos vivido durante muchos años como en una especie de anestesia que estaba interesadamente potenciada, en la que nos habían hecho de alguna manera creer que todo el mundo íbamos a ser ricos, hemos acabado siendo mucho más endeudados, en la que lo que valía era el triunfo personal, que se salve el que pueda, si hay que pisar al vecino se le pisa. Vivíamos como una especie de nube sin ver lo que teníamos delante de las narices. Si se privatizan empresas públicas no pasa nada, al final lo estamos sufriendo ahora. Entonces, yo creo que esto está empezando de alguna manera a cambiar por dos razones. Por una, porque ya hay muchos núcleos de despertar que están diciendo que ya basta, porque la gente joven está perdiendo, es una generación perdida, la gente que tiene hoy 20 años va a ser una generación perdida. Hay un 53% de paro entre la gente muy preparada, que se va a pasar 10 años de su vida sin tener, o emigrando o sin saber en qué trabajar. Porque tal y como está la situación hoy, a lo mejor consigues un trabajo a los 30 años, pero a los 40 ya eres mayor, porque esto no es vida, porque no hay ilusión, porque la gente está en la calle. No digo que esté en la calle todo el día, entendedme, quiero decir que sale, y porque empiezan a salir sectores que hasta ahora nunca se habían movilizado, pero que empiezan a verse tocados, como por ejemplo una gran parte de los funcionarios, ¿no? Yo estoy convencida de que la cosa va a más, porque el mundo que se está configurando es un mundo en el que no tiene cabida lo público. La sanidad va a ser para el que se la pague, con seguros privados, las jubilaciones para el que tenga un fondo privado de pensiones, la enseñanza para el que se la pague, y el resto estarán ahí excluidos. Y todo eso va a ser así, entre otras cosas, porque esos seguros de enfermedad, esos fondos de pensiones, antes daban becas, ahora dan créditos, esos créditos forman parte del casino que gobierna el mundo, forman parte de las fichas con las que se juega en la ruleta en la que se ha convertido en la economía mundial. Este es el modelo que se va a ir configurando y, sin embargo, va a ir creando una gran parte de población excluida. Si todos pensamos que lo que vale es dar un codazo al que tienes al lado y salvarte, no haremos nada. Como cada vez eso está más claro que no va a ser así, la gente se mueve y de ahí viene mi esperanza, ¿no? Entonces yo confío, están pasando muchas cosas y sí me interesa, porque yo al menos entiendo que toda la nueva tecnología, las redes sociales, etcétera, son y siguen siendo fundamentales para todo, también para movilizarnos, pero soy firmemente partidaria de una cosa que no me van a quitar, y es lo que yo estoy viviendo en el 15M, al menos en Madrid, y es la posibilidad de estar cerca de alguien, verle la cara, tocarle, solidarizarte, si sufre lo ves, si alguien está mal le ayudas, o le ayudas o te ayudan,
esa necesidad de no dejar de ser personas con sentimientos, emociones, que eso es lo que despierta la solidaridad, despierta la confianza y despierta lo que nunca deberíamos de perder, que es sentirnos todos parte de una colectividad que somos, pues, el género humano. Yo estoy convencida de que vivimos tiempos muy negros, muy difíciles, de los más negros que se han vivido en las últimas décadas, pero también de que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas si queremos. Nada más.